Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Es un placer estar con colegas y amigos en este primer seminario internacional de retos de la mediación, su mirada y visión 2021. Mi nombre es María Estela Palumbo, mediadora en resolución de conflictos. Desde ya muchas gracias Mayra Sayas Mercado y su organización de ser invitada a este panel para conversar sobre distintos temas. En este caso, en lo que me respecta a mi postura, voy a hablar sobre la mediación, la resolución de conflictos y el derecho de los niños y niñas adolescentes a ser escuchados. Pero antes de entrar en el tema específicamente, voy a hablarles un poquito de la mediación. ¿De qué es la mediación? La mediación es un proceso de resolución de conflictos en que las partes principales y sus representantes, con la asistencia de un tercero imparcial, en este caso los mediadores, consiguen por sí mismas, dialogando y negociando, ponerse de acuerdo mutuamente en el conflicto. El conflicto es un fenómeno complejo que brinda una oportunidad de aprendizaje. Tenemos varias opciones. Las que normalmente se manejan y manejamos es el sistema no adversario, que tenemos la negociación, la mediación y la conciliación. Y los adversariales nos referimos al arbitraje y al juicio. Sabemos todos que la mediación, resolución de conflictos y en el área comunitario, del cual yo provengo, es voluntaria, donde las partes concurren a un encuentro social antes de llegar a la mediación, de conformidad, con un acuerdo de confidencialidad también, en el cual todos están de acuerdo, justamente como lo dice la palabra, en que todo lo que se diga en ese encuentro social quede confidencial, que no salga de esas cuatro paredes, ni de esa reunión, ni de ese encuentro. También nos referimos a la mediación comunitaria desde el aspecto en que hay varias y muchas ramas. Yo les podría contar muchísimos temas, pero vamos a ir a los más comunes. De donde yo provengo, desde la Defensoría del Pueblo de Vicente López, y también profesora de IANCA, Instituto Argentino de Negociación y Arbitraje de Buenos Aires, Argentina, trabajar con la mediación comunitaria es hermoso. Es el arte, y esto se lo tomé a una profesora, a la cual amo y respeto muchísimo, Gabriela Querejatsu, que el arte es una paleta de colores, infinita. Y también es una escritura, porque vamos a escribir los conceptos, las formas, los pensamientos distintos que cada uno de nosotros tenemos. En una mesa de negociación o de conciliación o de mediación, por sobre todas las cosas, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Es el respeto, el diálogo y la escucha. Respetarnos a nosotros mismos es respetar al otro, escuchando las posibilidades de las cosas que nos tienen que contar. El conflicto muchas veces queda a un costado después de llegar a un acuerdo, por supuesto, que lo buscan ellos, que lo consolidan ellos mismos. Estamos hablando de las partes, en este caso de los vecinos. Puedo contar, por ejemplo,
Muchos vienen enojados con el tema de la medianera. Sí, porque la medianera es mía, me pertenece, está desde mi lado, está de mi lugar. La medianera es de los dos. El conflicto es de los dos. Nada más que no supieron manejarlo, porque están enojados con ellos mismos, porque no pudieron hablar, porque no se pudieron tocar el timbre para preguntar qué es lo que pasaba. Y lo tienen a la mano. Lo tienen a la mano porque al venir a nosotros al encuentro con un mediador o mediadora, nos sentamos, hablamos, dialogamos. Los ayudamos, por supuesto, con una cantidad de herramientas y posibilidades que ellos por ahí desconocían que las tenían a su alcance, pero nosotros se las mostramos. Y el acuerdo lo van a buscar y solucionar ellos. También hay muchos otros temas, los ruidos molestos, y hablamos de ruidos molestos por música alta, en horarios no respetados, también ruidos molestos por los perros, que es lo más común, ni hablar del arbolado interno, el árbol que pasa para mi casa y yo le voy a cortar las ramas, pero no puedo pasar para la casa, es todo un tema. También nos encontramos en este año 2020 y en el que estamos transitando 2021 con este tema de la pandemia, que todavía seguimos en proceso, ¿no? Bueno, esto nos llevó a tener mediaciones virtuales, porque presenciales no podíamos. Y se han realizado con mucha satisfacción y muchos acuerdos. Claro, hubo gente que estaba más predispuesta a una mediación virtual, pero no de que no tuviera ganas, sino de que no tenía por ahí los elementos. Entonces, combinábamos con algún familiar, con un hijo o hija que supiera o los ayudara con la tecnología, y el resto lo hacían ellos. Porque es dialogar, es entenderse, es escucharse. Y así lo han logrado. Y lo hemos logrado entre todos. Claro que también tuvimos el tema de la escucha de aquellos abuelos, de aquellas personas no tan mayores también, que no tenían un conflicto en sí para manejar, para contar, pero que necesitaban ser escuchados. Necesitaban contar qué les pasaba con esto de la pandemia, con esto de estar encerrados, solos. Sí, teniendo una comunicación con sus familias a la noche o una vez al día para ver cómo estaban. Pero no lo que les pasaba a ellos internamente. Y eso lo necesitaban descargar, eso lo necesitaban hablar con alguien que no fuera solamente la familia, sino un otro que les ponga el oído, que les preste atención. Aunque ellos podían pensar que eran tonterías, pero para nosotros, creadores y seres humanos, personas como ellos, estuvimos dispuestos y predispuestos a escucharlos. Eso los ayudó mucho. También nos ayudó a nosotros a estar conectados, a, a poder apoyarlos, a poder ayudarlos en todo este proceso, que por cierto es muy largo. Claro, después tuvimos oportunidad de tener algunas mediaciones presenciales, pero volvimos otra vez a lo virtual. Satisfechos con este proceso, hemos podido ayudar a muchas personas. Y de esto se trata la mediación, en sus distintos aspectos, ayudar al otro, contenerlo,
escucharlo, por sobre todo que el diálogo sea con respeto. Entonces ahora sí nos vamos a abocar a hablar sobre este tema tan importante, como lo son todos, pero vamos a hablar sobre la mediación familiar y el derecho de los niños y niñas y adolescentes a ser escuchados. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación trabaja especialmente y específicamente en la temática de los derechos de los niños y niñas adolescentes. El derecho de ser escuchados se enmarca dentro de los llamados derechos de participación y como tal constituyen uno de los valores fundamentales para hacer efectiva la concepción del niño como sujeto de derecho, otorgándoles voz para la consideración del interés del niño, como así también en el Código Civil y Comercial de la Nación. El fortalecimiento de la práctica institucional para garantizar el derecho del niño a ser escuchado, dirigido a instancias prejudiciales y judiciales, de familia, es difundir el derecho y las formas adecuadas, así como generar conciencia en la comunidad acerca de la importancia de escuchar a los niños, niñas y adolescentes. En todos los ámbitos de la vida, social y en particular, en aquellas situaciones en que sus derechos se encuentran involucrados en una controversia. Incluir a los niños en la mediación nos posibilita obtener una visión más integral, mayor información de las interacciones familiares y del conflicto. Por ende, permitiría generar junto al grupo familiar mejores alternativas de resolución a un conflicto. En el proceso de mediación con la concreta aplicación del derecho de los niños a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta. Los lineamientos del nuevo paradigma que implica la mediación como innovadora forma de resolver los conflictos junto al reconocimiento de los niños como partícipes de los procesos que involucran en pos de una mejor administración de justicia y la protección de la infancia y sus derechos. Los Estados partes garantizan a niños que esté en condiciones de formarse un juicio propio de derecho y exponer libremente su opinión en todos los asuntos que afectan al niño, todo en función de su edad y madurez. Pensando que las partes implicadas serán habitualmente los procesos y propios progenitores, la mediación familiar beneficiaría de manera valiosa a los hijos menores, pues en cualquier medida que se adopte, siempre deberá prevalecer el interés superior de la familia y el propio interés del niño o joven, aún bajo la patria potestad. Hay que tener en cuenta la mediación familiar, derechos de la infancia, conflicto, relación dialógica, comunicación asertiva y activa. Escuchar y entender a la comunicación desde el punto de vista del que habla. La escucha activa se refiere, como su nombre lo indica, a escuchar activamente y en consecuencia. Pleno. Por tanto, la escucha activa no es oír a la otra persona. Es estar totalmente concentrados en el manejo del otro ser. La preparación interna es importante, estar en el momento presente, prestar atención constante y observar al otro. Identificar el contenido de lo que dice, los objetivos y los sentimientos. Expresión de que está escuchando al otro interlocutor con una comunicación verbal, en lo que se conoce como la función fatiga del lenguaje. Por supuesto, el lenguaje no verbal, también el contacto visual, los gestos, inclinación del cuerpo, la postura del cuerpo.
Los medios de comunicación en la educación infantil tienen mucho que ver. Está la comunicación por escrito, son aquellos que tienen la característica principal de que están impresos. Hablamos de los libros, carteles y folletos, importantes que forman parte del desarrollo, su capacidad de redacción y de investigación. Tenemos los medios auditivos en comunicación. Estos medios se basan en el nivel de diseños de audio y tenemos, por ejemplo, la radio, el podcast y los CDs. Uno de los medios más atractivos y divertidos para los chicos que se puede llevar al aula, por ejemplo, un docente, es la radio. Claro, los niños toman con gran intensidad este medio, a pesar de que no es uno de los más cercanos a ellos. También están los medios de comunicación íconos. Son las imágenes. Algunos de estos íconos son, por ejemplo, la fotografía, el cartel y el cómic. También contamos con los medios audiovisuales. Son los más extendidos y desarrollados hoy en día. Nos referimos a los medios mixtos. Son aquellos dentro de los cuales se incluyen las redes sociales. Algunos, por cierto, ya han nacido con la era digital. Han crecido inmersos en el mundo digital y de Internet. Por eso es necesario llevar estas herramientas a este campo también dentro de la docencia, aprovechando poder desarrollarlas en conjunto. Y no hablemos además de los valores. Estos hay infinidad de valores, pero nosotros nos vamos a abocar especialmente en 7 de ellos, incorporados a la enseñanza de los más pequeños. Claro, con los años los van a ir entendiendo. Sin embargo, hoy vamos a estar hablando de los 7 principales, que deben aprender los niños que están dentro de una escucha activa y empática hacia el mismo momento del crecimiento del niño y adolescente. Agudizar la escucha, concentrarse en la comunicación, respetar amablemente con las palabras adecuadas, considerar los sentimientos del niño y sus peticiones. Ser breves, claros y concisos para evitar contaminar la comunicación. Poner en práctica valores, enseñar con el ejemplo. El respeto, la tolerancia, humildad, gratitud. Claro, ante la falta de respuestas por desconocimiento, es mejor buscar ayuda profesional y explicar esa situación especial al niño. Tenemos el compromiso, que es un valor esencial para desarrollar tanto educativamente como social en los niños. Marcarse objetivos y comprometerse con ellos ayuda a que alcancen sus metas académicas con mayor motivación y desempeño. La sinceridad es uno de los valores esenciales, tanto en los niños como en los adultos. Ser honestos consigo mismos. Este valor lo aprenderán con el tiempo y las consecuencias de una mentira será lo que les haga aprender de sus errores y ser honestos con sus amigos y también con sus compañeros. Educar en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, enseñar, difundir sus preceptos y sus principios en el derecho de la vida digna, el derecho a la no discriminación y sí a la igualdad. También nos parece importante la enseñanza y difusión de la Convención, porque esta contempla todos los derechos humanos y hablamos de los civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.
todos en favor de los niños y adolescentes. Lo primordial de todo esto es que los niños conozcan cuáles son sus derechos, los valoren, ejercen y los hagan valer. Esperamos que esta enseñanza sea con la teoría, la práctica y educando para la convivencia con armonía y respeto. Los magistrados deben actuar con especial diligencia y celeridad, explicar de qué manera toman en cuenta las declaraciones y preferencias de los niños en los procesos de los que ellos están involucrados. También está el derecho a ser oídos, pero a ser oídos y opinar sobre su apellido. ¿Qué es lo que desean aportar en un concepto central de su vida y su desarrollo? El Estado debe asegurar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser asistidos por un letrado especializado en consecuencia. Ante la inacción o la falta de acción de los representantes legales de los niños y niñas, debido a factores sociales y no a simple negligencia o conflicto de intereses, la Defensoría Pública debe intervenir para garantizar el acceso a la justicia. Los operadores judiciales deben promover las medidas necesarias para que la tutela judicial, llegado el caso de los derechos de niños o niñas y adolescentes, sea efectiva, garantizando la simplificación y agilidad de los procesos. Los niños con discapacidad gozan de una especial protección a fin de garantizar el acceso a un nivel de vida adecuado para su desarrollo en condiciones de igualdad. Entonces podemos pensar en la mediación familiar como un espacio que garantice al niño la posibilidad de opinar y expresar sus sentimientos libremente sobre aquellos asuntos familiares. El niño, al ser escuchado, se siente persona, es un ser humano, querido y amparado. Por eso es necesario brindarle condiciones favorables desde la voluntariedad, lo confidencial y contención para que pueda él mismo participar de forma activa y creativa de su vida familiar. Con esto me quiero despedir diciéndoles que como mediadores, lo más importante en todo proceso, sea de la forma que sea, es saber que hemos podido ayudar y colaborar al otro, tanto sean los niños, adolescentes como adultos, a que hayan encontrado la solución en su conflicto. Muchas gracias y hasta siempre.